¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha ahí? A ver, para. Bárbaro, yo los escucho bárbaro. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, ¿no? Bien. A ver, para pasarme el. Pasarme mi. Para. ¿Quién está de moderador? Valentina, Hola Valentina, ¿cómo estás? ¿cómo anda Valentina, Daniel? ¿me podrás compartir el hospedador? Así Ya, puedo después sí, ya te compartir pasó. pantalla. Sí, sí, ya te pasó. Dale. Bueno chicos, estamos para arrancar. Entonces, no sé cuántos hay, pero 155 alumnos. Entiendo que deben estar casi todos. Bueno, a ver, eh, vamos a ver otro tema ahora que tiene que ver con la aplicación del derecho extranjero o la aplicación del derecho. Ustedes recuerdan que, que yo en la clase anterior mencioné eh, que hay dos temas fundamentales en materia de derecho internacional privado. En cuanto a lo que nosotros estudiamos. Uno es el tema que tiene que ver con la jurisdicción, es decir, qué juez va a resolver el caso, un caso con elementos extranjeros, claro está. Y el otro problema que tenemos en materia de derecho internacional privado, o la otra materia que nos ocupa es derecho aplicable, o la ley aplicable. Son los dos temas fundamentales, entonces. Jurisdicción y ley aplicable. Yo les repetí el otro día en varias oportunidades, y lo hago ahora y lo voy a hacer en cada clase que dé, es que en cada materia que ustedes vayan viendo, en cada problema, cuando vean personas, cuando vean sucesiones, cuando vean derechos reales, cada una de estas cuestiones, de estas materias, en el marco del derecho internacional privado van a ver jurisdicción y ley aplicable. Hoy vamos a ver el tema de la ley aplicable, en términos generales, ¿no? Después ustedes lo van a ver aplicado al caso en concreto. Con respecto a esto, de la ley aplicable, ante un hecho, ante un caso, ¿no? Con elementos extranjeros, ustedes estuvieron seguramente viendo algo de esto, ya que cuáles son esos elementos extranjeros, algo lo mencionamos en la clase anterior, que tenga el caso, estos puntos de conexión, que pueden tener que ver con puntos de conexión reales, personales, que pueden tener que ver con el domicilio, con el lugar de situación de las cosas, lugar de otorgamiento de un contrato o de suscripción, donde se produce el hecho ilícito. Bueno, básicamente ante un caso con elementos extranjeros, el derecho, los países, las legislaciones pueden utilizar dos tipos de soluciones. Una solución puede ser territorialista y las otras pueden ser extraterritorialistas, ¿no?
Territorialistas son aquellas que buscan una solución dentro de su misma legislación, ¿no? Se habla hasta de un territorialismo extremo y de un territorialismo mitigado. Eso algo pueden leer en Goldsmith sobre parte general. Goldsmith dice que el territorialismo extremo o total aplican el derecho del país a cualquier caso, aún con elementos extranjeros, aplican el derecho interno del país. No importa que ese caso tenga elementos extranjeros, sino que lo que importa es qué derecho voy a aplicar. Y en este caso aplico el nacional, el propio. Es mitigado, el territorialismo es mitigado, es cuando a los casos estos se les aplica un derecho diferenciador, un derecho especial, un derecho creado a tal efecto, que seguramente corre en paralelo del derecho privado propio, como por ejemplo el primer antecedente que tenemos es el ius gentium romano, que era un derecho aplicado solamente a las relaciones con los extranjeros en el derecho romano. Ustedes saben que este problema de la aplicación del derecho extranjero nace con los mismos inicios de la materia, ¿no? En lo que nosotros conocemos como la glosa de Accurcio. Ustedes la habrán escuchado en estos días. ¿Qué decía la glosa? A ver si alguien se acuerda rápidamente. ¿Qué pasaba con el derecho de Módena? Que un No juez de sé, Módena no podía, o sea, para juzgar a un ciudadano de Bolonia tenía que aplicar el derecho de Bolonia y no el de Módena. Bolonia. Eso mismo. Bueno, básicamente es eso. Ahí arranca los antecedentes mismos del derecho internacional privado, que después obviamente recorren estos de 1215, la glosa. Sin embargo, bueno, este largo recorrido llega al sistema de normas de Savigny, de 1859, que es el respeto por el elemento internacional, por el elemento extranjero. No me voy a meter en el tema de las escuelas ni nada de eso, porque no hace a la clase. Pero bueno, básicamente nosotros hoy vamos a ver esto, ¿no? La aplicación de ese derecho extranjero, de dónde surge o cómo es tratada la cuestión a nivel internacional. Ahora voy a compartir pantalla. A ver, compartir pantalla. Disculpe, doctor, tengo una pregunta. ¿De qué Sí. autor podemos estudiar este libro, este tema? No, esto lo pueden leer tranquilamente de Hoff. Perfecto, No van a tener gracias. inconvenientes. Gracias. Bueno, a ver. Bueno, se darán cuenta que el manejo mío y diseño de PowerPoint es extremadamente limitado, ¿no? Y sobre todo cuando lo hago medio de apuro, como ayuda a memoria para las clases. Yo soy de usar pizarrón, no de usar PowerPoint, pero bueno, me estoy tratando de acostumbrar a los tumbos, por eso no hay colores en este caso, no hay nada. Bueno, a ver, derecho aplicable. Lo que importa son un poquito esto me sirve como guía para que ustedes lo vayan visualizando, porque si no es más complejo. Bueno, derecho aplicable. Nosotros tenemos, cuando se presenta un caso, de derecho con elementos extranjeros, podemos tratar el caso de diferentes maneras. Se puede intentar resolver el caso de diferentes maneras.
Esas diferentes maneras hablan de, mediante normas de conflicto, las normas indirectas. ¿Ustedes estuvieron viendo normas indirectas? Entiendo que sí, en estos días. Sí, bien, ahí me asienten con la cabeza. Bien, bueno, mediante normas indirectas, es el método indirecto, eso sí, si en Hoff no está, eso lo van a tener que leer de Goldsmith. Mediante normas materiales o directas, o mediante tratados internacionales, ¿no? Esas son las tres formas en las que las legislaciones o la legislación de un país puede intentar resolver el caso. Esas son las formas de reglamentación, como los estados reglamentan la resolución de casos con elementos extranjeros. Bien. Mediante normas indirectas. Fíjense el artículo 2616 del Código, que replica en cierta manera el 6 y el 7 del Código de Vélez-Sarsfield, con respecto a la capacidad, esto lo pongo como ejemplo, dice: la capacidad de la persona humana se rige por el derecho de su domicilio. El cambio de domicilio de la persona humana no afecta su capacidad una vez que ha sido adquirida. Bueno, esto habla del cambio de estatutos y demás. Pero básicamente, ante un caso que tenga que ver con elementos extranjeros, que plantee cuestiones de capacidad de las personas que intervienen en ese acto, se le va a aplicar el derecho de su domicilio. La ley aplicable en temas de capacidad es la ley del domicilio de la persona. Repite este criterio los artículos 1 y 2 de los tratados de Montevideo, tanto del 89, de derecho civil, ¿no?, de Montevideo, y de 1940 también repite esta situación. Eso es un ejemplo de resolución, de reglamentación a través del método indirecto, de la aplicación del derecho extranjero. Les decía que también otra forma de reglamentar estas situaciones mediante normas materiales o directas. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dale. No entendí por qué sería el nombre indirecto. ¿Por qué es indirecta la aplicación? ¿Por qué es una norma indirecta? Bueno, por eso pregunté si lo habían visto, porque si lo vieron, esa pregunta la debería haber respondido la docente o el docente que dio ese tema. Pero, a ver, te lo resumo muy sencillamente. Vos, habitualmente, las normas que estudiás en cualquier materia de la carrera son normas directas. Es decir, ante una situación, ante un caso dado, tal solución, ¿no? El método indirecto o la norma indirecta no indica la solución del caso, sino que indica el derecho que va a dar la solución al caso. Perfecto. Eso es básicamente, a ver, es mucho más largo, ¿no? Pero para que se entienda rápidamente es eso. Es decir, vos sabés que el que mata de 8 a 20 y pico de años, ¿no? Método directo. Ante tal situación, tal pena. Acá te estoy diciendo, por ejemplo, en materia de capacidad, dice: la capacidad de las personas se rige por el lugar, por la ley del lugar del domicilio. Es decir, no te está diciendo cómo se resuelve la capacidad de las personas, no te está diciendo si para ser mayor de edad hay que cumplir 18 años, como lo dice para la norma interna, ¿entendés? Perfecto. Sino que te dice, hay que ver el país donde está domiciliada esa persona, si esa persona tiene capacidad o no tiene capacidad. Perfecto, Ese es muchas gracias. No, por favor. Bien, mediante normas materiales o directas. Porque como yo no me escucho, por ahí estoy hablando muy fuerte. Si ustedes de última díganme, está gritando, porque lo siento en la garganta, por ahí estoy hablando muy fuerte, pero cualquier cosa me van diciendo. Les decía, mediante normas materiales o directas.
Acá, por ejemplo, tenemos, lo tiro como ejemplo, el artículo 116 de la Constitución Nacional, que determina el fuero federal para los casos donde el litigio sea de una provincia o sus vecinos contra un ciudadano extranjero. Me faltó el contra ahí. Donde hay un litigio entre un vecino de la Argentina, un vecino de una provincia o una provincia contra un ciudadano extranjero, se determina que el fuero es el federal. Acá hay como un derecho específico, esto es derecho de extranjería básicamente, es un derecho específico creado para tratar las cuestiones con extranjeros, por ejemplo. El antecedente que yo les comentaba es el ius gentium romano, es decir, un derecho especial para resolver las cuestiones con los extranjeros. Esto rara vez se ve, rara vez se ve. La otra forma de resolver o de reglamentar la aplicación del derecho es mediante tratados internacionales. Mediante tratados internacionales. Nosotros tenemos que diferenciar esto, porque lo van a leer como ustedes este tema lo van a leer de Hoff, y por ahí no es claro en esto, no lo menciona, por lo menos en esta parte. Una cosa es que se unifique derecho internacional privado, es decir, donde los estados delegan la resolución de los casos en una convención. Es decir, esa convención resuelve, por ejemplo, la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, que acá se menciona como ejemplo, resuelve todos los casos de compraventa internacional cuando las partes tengan sus establecimientos en alguno de los estados partes. Entonces determina los derechos, obligaciones del comprador, del vendedor, la forma de resolver, los seguros y demás. Es decir, no rige para nada nuestra norma interna, ¿no? Diferente es aquellos tratados que no unifican derecho privado, sino que tienen normas de derecho internacional o normas indirectas de derecho internacional, es decir, que dicen qué estado resuelve o qué país resuelve, como pueden ser los tratados de Montevideo. Los tratados de Montevideo, fíjense, cuando recién leíamos el artículo 1 y 2 de los tratados del 89 y del 40, en realidad no va a decir cuál es la capacidad de las personas, o a partir de qué edad se adquiere la capacidad de las personas en todos los países que suscribieron esos tratados, sino que va a decir que esa capacidad se determina de acuerdo a la legislación del domicilio de las personas. ¿Se entiende la diferencia entre un tratado y otro? ¿Hay alguna duda? Cualquier cosa, pegan el grito. Porque además ahora no los visualizo a todos. Disculpe, no me quedó claro bien la diferencia. Si podría repetirlo, le agradecería. Sí, a ver, si te lo puedo citar con un ejemplo. Vuelvo a la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercadería, porque es una convención emblemática y que la van a tener que estudiar, no para esta parte, sí para la segunda, que es de 1980. La Convención de Viena unifica ciertos derechos y obligaciones, tanto de los vendedores como del comprador. Entonces vos, cada vez que, así como vos agarrás, por ejemplo, el Código Civil para estudiar los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de compraventa, si ese contrato de compraventa involucra a personas que tienen sus establecimientos, o personas o empresas, ¿no?, que tienen sus establecimientos con sede en alguno de los países contratantes, dejo de lado el Código Civil y voy a ir ahí, porque el articulado de los derechos y obligaciones de las partes está ahí, ¿no? Bien. Ahí hay una unificación del derecho privado.
Diferente es lo que sucede, por ejemplo, con los tratados de Montevideo. ¿Por qué es diferente? Porque en los tratados de Montevideo no hay una armonización del derecho privado o una unificación, más que armonización, una unificación de todo el derecho privado de los países contratantes, es decir, del Uruguay, pongámosle el del 89, Uruguay, Argentina, Paraguay, y demás. Entonces, cuando hay un tema de capacidad, por ejemplo, el tratado no lo resuelve, como si por ahí lo resuelve la Convención de Viena en ese mismo tratado, sino que el tratado te va a decir, ¿cuál es el domicilio de la persona? Argentina, bueno, resolvelo, hay que aplicar la ley argentina. ¿Se entiende? Entonces, esos tratados, Montevideo, por ejemplo, entran dentro de la primera forma de reglamentación que mencionamos en esta clase, es decir, mediante normas indirectas. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Entonces, Sí. ¿los tratados con derecho unificado sería algo así como una norma directa? Sí, podría ser también, podría considerarse una norma directa, sí, sí. Ah, perfecto. Gracias. Perdón, doctor, una consulta. ¿Es de aplicación obligatoria para todos los que lo firmaron? Ahora lo vemos cuando sigamos la clase. Perfecto, perfecto. Sí, claramente. A ver, desde el momento, antes no necesito llegar hasta el final porque en realidad se relaciona con otra cosa. Si vos suscribís, recuerden el otro día la diferencia entre obligarse o no obligarse internacionalmente. Digo, vos suscribiste el convenio, lo trajiste a tu parlamento, el parlamento lo aprobó, vos lo publicaste, lo ratificaste, listo, estás contra obligado internacionalmente. Por lo tanto, esos tratados tienen jerarquía constitucional y son de aplicación inmediata. Está claro que sí. Ahora vamos a ver qué pasa cuando llega el caso al juez de dónde surge o cómo surge la obligación o no de aplicar derecho extranjero. Pero está claro que si vos sos ratificante lo tenés que presentar. Ahora, si se trata vamos a poner que nosotros no hubiésemos ratificado la Convención de Viena sobre compraventa internacional, ¿no? Y el caso llega a un juez argentino, con elementos extranjeros que se plantea un tema de compraventa internacional. Bueno, obviamente no voy a aplicar la Convención de Viena, porque la Argentina no está obligada, porque no lo ratificó. Ahora, si vos lo ratificaste, sí. ¿Está claro? Perfecto, excelente, muchas gracias. Bueno, a ver. Doctor, una consulta. Sí. A ver si me quedó claro. ¿Cómo estás? Entonces, el Tratado de Montevideo lo que hace es como redirigir a otra norma que da la solución. En cambio, claro. Los tratados como el de Viena, como dijo usted, directamente en el propio tratado está la solución. Esa sería la diferencia. Claro, sí. Esa es la gran diferencia. Estoy acá hojeando Goldsmith. Si ustedes leen fuentes de Goldsmith, Goldsmith lo menciona. A ver si encuentro rápidamente el párrafo, porque es un tema de fuentes eso. A ver, denme 2 segundos. Goldsmith es demasiado largo y engorroso de encontrar las cosas. Fíjense, dice Goldsmith, punto 31 de la última actualización, que creo que está en el centro de estudiantes, o en la fotocopiadora por lo menos, dice, los tratados de Montevideo unifican DIP, es decir, derecho internacional privado, no se ocupan de la unificación del derecho privado. Hay una armonización de las normas indirectas, es decir, todos los países ratificantes aceptamos las normas indirectas que fijan los tratados de Montevideo. Ahora, no se ocupan de la unificación del derecho privado, es decir, no para todos los países vamos a tener los mismos, por ejemplo, en materia contractual, vamos a tener los mismos derechos y obligaciones, las partes. Si bien, obviamente, somos bastante parecidos. ¿Se entiende? Bien.
Más allá, ¿no? Y esto también lo voy a aclarar porque creo que el examen va a ser oral. Si mañana surgiera la pregunta, en todos los artículos del código del Tratado de Montevideo se ocupan de la unificación de derecho internacional privado, o hay normas que son de derecho civil común. Y yo les diría, no, ojo que hay normas como el artículo 6, como el artículo 7 y 8, o sobre impedimentos matrimoniales, el artículo 11 del Tratado de Montevideo del 89, que son unificación de derecho privado. Es decir, los impedimentos matrimoniales son los mismos para todos los países ratificantes. ¿Se entiende? Es decir, no tengo que venir a la legislación argentina para decir que el concubinato es un impedimento matrimonial en materia de derecho internacional privado con los países ratificantes, sino que ahí mismo lo va a decir. Bueno. Perdón, tengo una consulta. Sí. Me quedó una duda con el Tratado de Montevideo. ¿Se aplica solamente para los firmantes? Sí. No para, por ejemplo, si fuera para un caso, un extranjero francés, no se aplicaría entonces. No, caso de la pero pregunta ojo, que usted haría. A ver, ojo, también este es un tema que está en fuentes. Los tratados de Montevideo son tratados abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que permiten la ratificación por países que no lo han suscrito en el origen. Por ejemplo, Colombia no es un país que participó de la redacción del Tratado de Montevideo del 89. Sin embargo, Colombia en 1933 adhirió a algunas de las convenciones del Tratado del 89. Lo mismo, por ejemplo, Alemania, que adhirió al Tratado sobre Propiedad Literaria del 89. Con lo cual, si vos fijate, estamos hablando de Alemania, te puedo decir Austria, Bélgica, otros países que también ratificaron ese convenio en particular. Por lo tanto, en un conflicto que se plantee entre algunos de los países que ratificaron sudamericanos, ¿no? que ratificaron el Tratado de Montevideo y que tenga un contacto con un alemán o con un belga, un austríaco o con alguien con domicilio ahí, se aplica el Tratado de Montevideo, porque esos países ratificaron o adhirieron, perdón, no es la palabra ratificar, adhirieron a esos convenios. Y obviamente hay aceptación de los países que forman ese tratado. ¿Está claro, Perfecto, Cristian? perfecto. Sí, muchas gracias. Son tratados abiertos, a veces son cerrados, ¿no? Que no permiten la adhesión de otros países extranjeros. En este caso, claro, de Montevideo, son tratados abiertos. Yo, porque a la pregunta que usted hacía, hipotética para el examen, ya me hubiera ubicado en mi cabeza, sacado todos los que no habían participado en ese tratado y directamente me hubiera abocado para responder a los que sí lo habían firmado. Entonces por ahí estaría mal el pensamiento de... No. Claro. Perfecto, No. Gracias. A ver, yo esto también lo digo. En HOP está bastante reducido el tema de fuentes. Recomendación también leer fuentes, sobre todo la primera parte de fuentes de Goldsmith, que está bastante mejor, sobre todo lo que cuando habla de el capítulo dedicado a fuentes formales, la dimensión normológica. Ahí está lo más básico de fuentes que ustedes les puede servir muy bien como para esquematizar, por ejemplo, entre otras cosas, con quién se encuentra obligado Argentina en materia de los tratados de Montevideo, ya sea por el 89 y del 40. Les recomiendo en eso que lean Goldsmith, no es tan joven, y ahí lo pueden esquematizar ustedes en un cuaderno. Capaz que haya alguna clase desgrabada o algún apunte de alguna clase mía, porque yo en las clases, cuando a mí me tocaba dar fuente, lo esquematizaba, entonces si Argentina se encuentra obligado con por los tratados de derecho civil,
del 89. Con los tratados de derecho civil del 40. Como para tenerlo perfecto. más esquematizado y mejor. Bueno. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, a ver, entonces, fíjense, bueno, otra forma de reglamentar es mediante tratados internacionales, y bueno, ahí mencionan algunos, yo los menciono así rápidamente porque están en Hoff y está sencillo esto, el Convenio de Bruselas de 1910 sobre Derecho Marítimo, Convenciones de Ginebra sobre Papeles de Comercio de 1930, la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, la Conferencia de La Haya. Ustedes saben que La Haya, la Conferencia de Derecho Internacional, se llama así, Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, se creó en 1897 y es un sujeto de derecho internacional público. Y su función es la de elaborar convenios, y muchos de estos convenios están adheridos o ratificados obviamente por la República Argentina y tienen su reconocimiento constitucional, por lo tanto, legislativo, perdón, con lo cual todos son de aplicación. Las conferencias de La Haya, ustedes van a estudiar varias al respecto. Bueno, y en materia universal, ya digo, la ONU, por ejemplo, tenemos el convenio sobre obtención de alimentos en el extranjero de Nueva York, es decir, la convención más conocida, Convención sobre Alimentos de Nueva York de 1958, un tema que también lo van a leer. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de las formas de reglamentar la aplicación o la resolución de casos con elementos extranjeros. Bueno, entonces, podemos decir, para resumir esta parte, los casos con elementos extranjeros, las legislaciones lo pueden resolver de tres maneras diferentes: mediante el método indirecto, mediante el método directo o mediante tratados internacionales que unifican derecho privado. Esto está bastante bien explicado en Hoff, no van a tener demasiados inconvenientes para entenderlo. Bien. Ahora bien, la aplicación del derecho extranjero en particular plantea una serie de situaciones que tienen que ver de por qué un juez en realidad debe o no aplicar el derecho extranjero. Y en definitiva, si está obligado o no está obligado, y si está obligado, ¿cómo lo debe hacer? Es decir, tiene que ser invocado por las partes, invocado y probado. Entonces, se plantean tres problemas, básicamente, o tres preguntas. ¿El derecho extranjero es un hecho que como tal debe ser invocado y probado? ¿El derecho extranjero es un hecho notorio cuando es de fácil conocimiento y el juez debe aplicarlo de oficio? ¿El derecho extranjero es derecho y los jueces deben aplicarlo siempre? Y en este caso, si es un derecho, ¿lo aplican de oficio? ¿Tiene que ser nuevamente invocado y probado? Es decir, invocado o probado quiero decir en el sentido de, tengo que decir que existe ese derecho, que debe ser aplicado ese derecho, pero además debo probarlo, y el juez va a aplicarlo como derecho, no como un hecho. Y si no, también podría ser aplicado por el juez cuando ha sido invocado, aunque no haya sido probado. Esta es una discusión que por ahí, hace 20 años, yo diría que tendríamos más argumentos para plantear esto de la invocación y la prueba de ese derecho extranjero. Hoy, digo, con los medios de información o de acceso a la información que nosotros tenemos, en cualquier buscador, un juez podría encontrar el derecho extranjero que se invoca o que resulta aplicable al caso, ¿no? Entonces, por ahí es una discusión que en algún aspecto ya se ha resuelto. No digo que deje de tener vigencia, pero sí que
sea resuelto. Bien, avancemos un poquito más. Vamos a los antecedentes de esta discusión. Los antecedentes surgen del artículo en nuestra legislación nacional, ¿no? Surgen del artículo 13 del Código de Vélez. Este artículo 13 no es claro, pero es del Código de Vélez-Sarsfield. Artículo 13 y su nota. El artículo 13 del Código de Vélez decía: la aplicación de las leyes extranjeras, en los casos que este código la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes, exceptuándose las leyes extranjeras que se hicieran obligatorias en la República por convenciones diplomáticas o en virtud de una ley especial. Es decir, salvo que la cuestión tuviera que ser resuelta obligatoriamente por convenciones o por virtud de una ley especial, donde ahí ya al juez no hay que decirle nada, sino que tiene que aplicar esa norma, en los otros casos la ley extranjera tenía que ser aplicada a solicitud de parte interesada. Y en la nota, Vélez-Sarsfield decía que el derecho extranjero era un hecho. Y como hecho debía ser aplicado, debía ser invocado y probado. Ustedes saben cómo funciona el sistema de carga probatoria, ¿no? Si yo invoco algo, tengo que probarlo. En materia civil, ¿no? Hay otros lugares que la carga es dinámica, ¿no? La carga probatoria. O en realidad la parte débil debe invocarla, no probarla. Por ejemplo, ¿en qué materia pasa eso? ¿Dónde se invierte la carga probatoria? Por ejemplo, En en un derecho juicio de laboral. daños y perjuicios. Laboral, muy bien, sí. Daños y perjuicios veremos el caso si litigo, sí, ya sé En a un dónde vas caso, a por ir. ejemplo, de un médico Mala y demás. praxis. Mala praxis, Claro, exactamente. mala praxis. Claro. Con las Pero no, presunciones. claro, el caso típico es el derecho laboral. El caso típico es el derecho laboral. A mí me despiden de un lugar, entonces voy al juez y digo que me echaron y que me tenían en negro. Y por lo tanto me corresponde la 25323, la 24013, la 25323 en su caso, bueno, todas las multas que por empleo no registrado. Por lo tanto, yo fui y dije lo que me pasó. ¿Tengo que probarlo que estaba en negro? No, no tengo que probar que estaba en negro. Tiene que venir el empleador y probar que a mí me tenía correctamente registrada. Ahora, si yo voy por la calle y me chocan, y la otra persona no tenía seguro, por lo tanto inicié o tenía un seguro y no me pagó el daño producido o el que yo creía que me tenía que indemnizar, lo que tengo que ir al juez y decirle que me chocaron, que gasté tanto, y tengo que probar que me chocó primero, que fue culpa de él y no fue culpa mía, y además los gastos, probarlo. Bueno, esto me sale con un peritaje, sí, pero tengo que yo ofrecer toda la prueba. Con el derecho extranjero, con el Código de Vélez, pasaba lo mismo. Es decir, yo tenía que era un hecho que debía ser invocado y probado. Se refuerza por el artículo 377, que también cometo el error de no aclarar lo que es el 377 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Que dice: incumbirá la carga de la prueba la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico, que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Recuerden una cosa, ¿no? El derecho se presume conocido por todos, con más razón por un juez, ¿no? De hecho, no existe el error de derecho, existe el error de hecho, no el de derecho. Bien, dice: de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma
o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Si la ley extranjera invocada por alguna de las partes no hubiese sido probada, el juez podrá investigar su existencia y aplicarla a la relación jurídica materia del litigio. Ahí da algunas pautas de solución. Esto pasaba con el Código de Vélez. Ahora, durante estos más de 150 años, o un poquito menos, pasaron cosas, dirían. ¿Y qué cosas pasaron? Bueno, pasó que en 1889 adherimos o fuimos a conveniar un tratado de derecho internacional con algunos países de América. Y lo mismo hicimos en el 40, pero además somos parte de la OEA, y dentro de la OEA hicimos o adherimos a la CIDIP, ¿no? A las convenciones de derecho internacional privado americanas. Entonces, en esos casos, a ver, vasito con agua. Voy a pedir un vaso con agua, no me da más la voz. En esos casos, la solución empieza a tener algunas cosas para tener presente. Los tratados de Montevideo, los protocolos, a ver si lo tengo acá, protocolo del 89, y tanto del 89 como el del 40 prácticamente repiten este artículo 2, dice, su aplicación, viene hablando de la ley extranjera, de la ley extranjera, dice, su aplicación será hecha de oficio por el juez de la causa, de oficio, fíjense, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley invocada. Fíjense entonces, se hace de oficio, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley invocada. Algo similar sucede con la CIDIP 2 sobre prueba e información de derecho extranjero y particularmente, y la más importante, CIDIP 2 sobre normas generales de derecho internacional privado. Esta CIDIP 2 prescribe que los jueces y autoridades de los estados partes estarán obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley extranjera. Esta norma de la CIDIP 2 sobre normas generales de derecho internacional privado recepta la teoría del uso jurídico. Esta teoría del uso jurídico indica a los jueces a resolver tal como lo haría el juez extranjero al momento de aplicar su ley. Implica que decirle al juez, sentate en la misma silla del juez extranjero y resolvé como lo haría él en el caso dado. Por lo tanto, esto lo llevó a decir a Goldsmith que en este caso el derecho extranjero se convierte en un hecho notorio, en un hecho notorio que debe ser aplicado por el juez sin demora, lo debería conocer. Obviamente que las partes pueden invocar y alegar, pero si ellos no lo hicieran, lo deberían aplicar. Parte de la doctrina entiende que no, que más que un hecho notorio, es derecho, lisa y llanamente. Y ahí es la discusión, si lo aplica de oficio, si no lo aplica de oficio, si debe ser invocado y probado, y si no
y si es invocado y no probado, cómo debería resolver el juez que tiene el caso para resolver. La cuestión se termina, no diría de dulcificar, sino de empezar a resolver con el actual 2595 del Código Civil y Comercial, que cuando habla de las normas de derecho internacional privado, habla de aplicación del derecho extranjero, cuando un derecho extranjero resulta aplicable. Con lo cual, digo, si ustedes eligieran aplicación del derecho, deben tener muy en clara esta norma, muy en claro esta norma. Obviamente que tienen que conocer el 13, tienen que conocer los tratados, qué dicen los tratados de Montevideo y la CIDIP, pero el 2595 lo tienen que tener bien masticado. ¿Qué dice esta norma? Bueno, dice, el juez establece su contenido y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia de la ley invocada. Si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido, se aplica el derecho argentino. Vuelve a receptar la teoría del uso jurídico, el inciso A. Replica la norma de la CIDIP 2 sobre normas generales. Dice, los jueces del Estado deben establecer el contenido e interpretarlo de acuerdo, como lo harían los jueces del Estado al que el caso pertenece, o al que el derecho pertenece, perdón, al que el derecho pertenece. Pero además pone en cabeza de las partes la posibilidad de que ellos puedan alegar y probar esa aplicación del derecho. Cuando hablamos de que los jueces están obligados a establecer el contenido y a interpretarlo, claramente no solamente voy a ir a mirar el artículo que resuelve el caso o el plexo normativo que resuelve el caso, sino que quizás tenga que ir a mirar la jurisprudencia de ese país y es uniforme en cuanto a la resolución del caso, porque el juez lo debe resolver tal como resolvería un juez extranjero en ese caso. ¿Se entiende? Sí, cuando un juez nacional tiene que resolver un caso acá, no va a mirar solamente la ley, el código, a ver cómo se resuelven estos casos, sino que va a mirar la jurisprudencia, ¿no? Sobre todo, primero mirará la de la Corte o las cámaras en su caso, los mismos antecedentes del mismo juzgado, lo que haya resuelto en otras situaciones similares, y lo va a fijar, es decir, no hace solamente una aplicación lisa y llana del artículo del plexo normativo que resolvería el caso, sino que hace la interpretación de acuerdo como lo vienen haciendo los antecedentes jurisprudenciales. Bueno, lo mismo debe hacer el juez cuando la aplicación es de derecho extranjero. Ahora bien, dice el inciso B, si existen varios sistemas jurídicos covigentes con competencia territorial o personal, o se suceden diferentes ordenamientos legales, el derecho aplicable se determina por las reglas en vigor dentro del Estado al que ese derecho pertenece, y en defecto de tales reglas, por el sistema jurídico en disputa que presente los vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trate. A ver, ¿pueden existir ordenamientos jurídicos covigentes territorialmente? Sí, pueden existir. En la Argentina no, pero en Estados Unidos, fíjense que cada estado tiene sus propias normas. Entonces, primero voy a tener que determinar a qué estado pertenece ese derecho, ese caso, o con qué estado está relacionado ese caso, y de acuerdo a esa determinación, determinaré cuál es la ley aplicable. Entonces, si existen varios sistemas jurídicos covigentes con competencia territorial o personal, o se suceden diferentes ordenamientos legales, el derecho aplicable se determina por las reglas en vigor
dentro del estado en que el derecho pertenece. Es decir, tengo que determinar bien cuál es el estado al que pertenece ese derecho. Ahora, puedo no tenerlo muy claro, no determinarlo claramente. Bueno, entonces, en ese caso, si no lo pudiese resolver de esa manera, dice, por el sistema jurídico en disputa, que presente los vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trate. Es decir, podría pasar en un caso donde nosotros no tenemos en claro si aplicamos las normas del estado de Nevada o las normas del estado de Nueva York. Bueno, tendríamos que ver cuál presenta vínculos más estrechos con la solución del caso o con el caso de que se trate. Y la determinación de ver cuáles son los vínculos más estrechos tiene que ver con la situación a resolver. Y que es una situación de hecho, que en el momento de resolver, esto no podríamos escribirlo de antemano, en el momento de resolver veríamos sobre qué estamos tratando y sobre eso que estamos tratando ver cuáles son esos vínculos que me conectan más con un estado o con el otro. Bien. Finalmente dice, si diversos derechos son aplicables a diferentes aspectos de una misma situación jurídica o a diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso, esos derechos deben ser armonizados, procurando realizar las adaptaciones necesarias para respetar las finalidades perseguidas por cada uno de ellos. Esto habla sobre la armonización que hace un juez del caso. ¿En qué sentido? Puede que en un caso dado estemos discutiendo disolución del vínculo conyugal, por ejemplo, estemos discutiendo materia patrimonial, los bienes de la sociedad conyugal, estemos discutiendo filiación, estemos discutiendo régimen de visita. Entonces, en ese caso, lo que tiene que hacer el juez es armonizar. Dice, esos derechos deben ser armonizados. ¿Por qué? Porque puede que al sistema del derecho patrimonial, del matrimonio, le aplique una ley y a la disolución conyugal le aplique otra ley. Entonces, lo que ordena el código es decir, es la armonización y adaptación, es decir, de buscar una solución uniforme al caso. Eso lo tiene que hacer el juez. Ahora, ¿cómo? Bueno, alguien está cocinando ahí, salchichas, veo. Que apague el micrófono, si no nos va a dar hambre a todos. Les decía, el juez lo que tiene que hacer es armonizar la resolución del caso. Estos son criterios de armonización que al caso dado se verán cómo se aplican. En el caso anterior, en el inciso B, lo que hablamos de, que no lo mencioné y lo menciono ahora rápidamente, es el criterio de vinculación razonable. Esto que yo le decía, bueno, ¿con cuál vinculo? Bueno, hay un criterio de vinculación razonable que hace que yo lo resuelva con el caso que tenga lazos más estrechos con la resolución del caso. Bien, amplío. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Dije ahí recién la diferencia, no entendí bien la diferencia en la diapositiva anterior entre el inciso B y C. Sí, esperá que estoy peleándome con esto, a ver si lo puedo ampliar. Bien, ahí está. Sí, ahora sí. Entre el B y C, bueno, ya no lo estamos visualizando, ¿no? Bueno, el B. El B habla sobre situaciones de un caso que tiene vinculación con sistemas jurídicos diferentes. Y yo mencionaba el caso de los Estados Unidos, donde hay diferentes
hay sistemas jurídicos covigentes dentro de un mismo país, es decir, no son las mismas las normas del estado de Nevada, por ejemplo, que en el estado de California, ¿no? Tienen diferente legislación. Ahora el caso, veremos por qué razón, no quiero ni aventurar por qué razón, pero veremos por qué razón, tiene vinculación con esos dos estados. Y puede que haya hasta normas contrapuestas, es decir, la forma que lo resuelve Nevada no es la misma que como lo resuelve California, ¿no? Ante una misma situación. Ahora, lo que yo tengo que buscar es con cuál tiene un lazo más potente ese caso. Por eso habla del criterio de vinculación razonable. Es decir, mirá, por Nevada no tiene mucho que ver, porque, nada, no sé, la mercadería pasó por el estado de Nevada, pero no tiene nada que ver. En realidad el contrato se hizo en California, qué sé yo, no sé. Ponele X. En el otro caso, es cuando en realidad lo que tenés que resolver son diferentes cuestiones de un caso. En una disolución conyugal, tenés que resolver el régimen filiatorio, tenés que resolver la división de bienes, tenés que resolver, qué sé yo, la tenencia, tenés que resolver varias cosas. Entonces puede ser que el régimen de bienes se maneje por un derecho y el régimen de filiación por otro. O el régimen de visita por otro. Entonces, ahí el juez lo que tiene que hacer es adaptar. Adaptar. ¿Cuál es la mejor solución? Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Así que bueno, chicos y chicas, los dejo. No sé cuándo nos volveremos a encontrar. Creo que ahora me toca dar cuestión previa. En una próxima clase, no sé cuándo, si me tocará la semana que viene o la otra. Estamos todavía con tiempo. Cualquier duda me la hacen llegar al mail. Y bueno, los ¿Te dejo. puedo hacer una pregunta antes de terminar? Sí. Disculpen. ¿Quién Usted habla? recién ¿Natalia? ¿Puede mencionó, ser? usted recién mencionó que podemos elegir un tema en caso de que sea oral. Y habitualmente sí. Sí, Eso quería supongo saber. que va a ser así. Sí, si es Vale, oral, vale. elegís un tema. Sí. Lo que pasa es que le tengo un poco de miedo al oral por la cantidad de alumnos que tenemos. Son 149. Vamos a estar una semana monedas tomando. Doctor, Sí, en por caso, eso. una pregunta, ya que estamos en eso, y para finalizar, en el caso de que se decida por la vía de la oralidad para rendir el examen, ¿qué metodología se va a utilizar? ¿Tendremos que esperar a que nos habiliten? ¿Cómo? Mirá, yo te comento la experiencia que yo tuve en Reales. Yo soy docente de Reales también. En Reales, ahí los chicos del centro lo manejan mejor, pero era como que se iban anotando, les iban avisando y entraban 3 alumnos como si fuera una mesa, ¿viste? Cuando hay tipo coloquio. Entonces había 3 chicos en el Zoom, ¿no? Entonces terminaban de rendir esos 3, salían y entraban otros 3, y así. Así que si tomamos oral va a ser una cosa así, lo cual es bastante complicado, primero porque nos obliga a nosotros a estar todo el día, y a ustedes también bastante pendiente de cuántas horas le tienen que estar esperando a ver si lo llaman o no lo llaman para entrar, si les toca hoy, si les toca mañana, pasado, bueno, nada. Claro, es muy complejo Así que para bueno, quienes tenemos compromisos laborales en eso, quizás. eso lo vamos a resolver, despreocupate. Hubo clases, doctor, que éramos 215 alumnos. Y con Sí, respecto no, dejen de asustarme. a ustedes también, en caso de que fuese oral, ¿qué sería? ¿Se dividen los profesores, las varias mesas, Sí. o tampoco está definido? No, eso seguro, sí. Seremos, no sé, por lo menos 2 docentes por Zoom. Dividiremos. O sea que rendiríamos en distintos días, profe. Sí, chicos, 149, ni siquiera siendo 200 alumnos, ni siquiera siendo presencial le podríamos tomar a todos oral. Volveríamos a las viejas costumbres de la facultad, donde estábamos 3 o 4 días
rindiendo oral. Cuando yo era alumno me ha pasado estar hasta las 10 de la noche esperando a ver si me llamaban o no, y me decían, no, al final hoy no, vení mañana, y por ahí el otro día tampoco, era así. Doctor, ¿puede ser que la doctora ya le haya dicho que ella tiene que estar en todos los orales presente? No lo sé si lo ha dicho. Yo creo que no es necesario, pero bueno, no lo sé. Es una cuestión normativa, entiendo yo. Sí, en este momento somos en el grupo del Stitch 230, lo acabo de chequear. Está bien, bueno, son muchos. Igual hay 2 fechas. Ya, si fuera escrito, ¿Cómo 2 fechas? Hay 2 fechas puestas. Sí, hay puesta 22 y 23 de octubre para tomar el examen. Ah, bueno, porque por ahí lo han armado como para un oral, entonces se lo han puesto así. Yo no creo que en 2 días igual terminemos, que le tengamos que agregar. Claro, es lo que está puesto. Porque ustedes saben que no podemos mezclar con otras materias. Entonces, si por ejemplo, si ustedes en el mismo día rinden, que no sé qué otra materia es correlativa o está en la misma, público, por ejemplo, en privado y público en el mismo día no podría. Creo que es así la normativa. En su momento nosotros rendíamos 2 materias por día, pero bueno, no sé ahora. Así que bueno. Bueno, pero no se mareen, faltan más de un mes y hay otras preocupaciones hoy por hoy. Así que ¿por qué? de mínima estudiar. Ya saben, bueno, repito esto, para lo importante. Este tema lo estudian de Hoff. Lo estudian de Hoff. Lean fuentes de Hoff, pero lean también fuentes de Goldman, como para entender un poquito más. Y ¿cómo se llama? Bueno, y obviamente cuando se mencionan artículos, chicos, o convenciones, tengan en claro al menos los artículos que mencionamos de esas convenciones. Eso es fundamental, porque la pregunta siempre es, bueno, pero ¿qué dice tal convención? ¿Qué dice tal artículo? Y esto es importante, tenerlos bien en claro. Profe, ¿van a subir el PowerPoint? Que di hoy, sí, Sí. la clase está Gracias. siendo grabada, así que, pero sí, yo creo que sí, mañana lo subimos, no hay problema. Por lo menos como ayuda a memoria. La Si clase llegan a que estudiar diste, por PowerPoint los mato a todos. la última clase que diste también ibas a subir un PowerPoint, ¿no? Lo subiste aún. No dije que iba a subir el PowerPoint, dije que iba a subir la clase. Ah, perdón. Pensé que dije que la iba a escribir y voy a mandar la clase, o más completo que el PowerPoint, porque esa sí no está bien clara de dónde agarrarlo, entonces prefiero yo escribir algo y mandárselos y que lo estudien de ahí. Hay una clase desgrabada o un apunte dando vueltas, no sé si está subido al campus, de ámbito, que le falta como una vueltita de rosca, entonces yo sobre eso me monto y le escribo un poquito más como para redondear un poco más el caso y que a ustedes les quede más firme. Así que, pero yo les prometí que lo iba a hacer esta semana, no le dije el día, así que todavía no estoy en deuda, no estoy en mora. Bueno, éxitos, nos vemos. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.